Bien, hermanos, pueden sentarse. Me gustaría invitarles a que no pierdan de vista el pasaje bíblico que acabamos de leer en Romanos capítulo 6, en su versículo 1 al 14. En especial, me gustaría que pudiésemos nuevamente ir a Romanos capítulo 6 en su versículo número 2. Después de la pregunta que el apóstol Pablo hace, responde de una forma contundente: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sin duda, amados hermanos, muchas veces nos hemos preguntado acerca de si somos salvos. ¿Cómo es que en algún momento estamos practicando algún tipo de pecado? Y quizás, como hacíamos la aclaración hace días, muchas veces pensamos o consideramos que el pecado únicamente tiene que ver con los pecados carnales, cuando hablamos de adulterio, de fornicación, de robo y de otras cosas, cuando en verdad el pecado tiene que ver con toda transgresión, con la violación a la ley de nuestro Dios, y puede ser, dijimos, inclusive el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, el chisme, la murmuración, los celos, las contenciones que se dan, y que muchas veces de ello nos sentimos gratos, nos sentimos bien. Entonces, todo ello se constituye pecado delante de nuestro Dios. Hoy se ha acostumbrado a hablar muchas veces de errores. Es que nos equivocamos, pero la Biblia le llama simplemente pecado. Bien, la gracia obra, es decir, la gracia hace algo. Y es necesario que los que estamos aquí presentes, que ya leímos el material, podamos hacer alusión hacia el ejemplo que marca allí el autor del libro, que dice que en alguna ocasión él, en la predicación, al término o al inicio, en algún momento, le dice a la gente: oye, doy $1, ¿quién no quiere? Y en aquel momento muchas personas se quedan mirando unos a otros. Y algunos por allí, los niños como que sí quieren el $1, pero sin duda la mamá no los deja ir, los detiene. Y por allí hay alguna esposa que está mirando que el esposo ya quiere levantarse y le mete el codazo. ¿Para dónde vas? ¿Sí? Pero también dice que entre todos hay uno que tiene el valor y que tal vez tenga una situación un poco precaria, ¿no? Y dice: bueno, pues yo sí me levanto por ese $1. Bueno, no sé cuántos de ustedes vendrían por $1 que yo les regale. Tal vez existirían algunas razones o algunos motivos por las cuales no aceptaríamos este $1. Y también posiblemente sea porque llegamos a sentir pena o llegamos a sentir vergüenza. ¿Qué van a decir que pase por $1? Tal vez el $1 para ti no vale la pena, tú tienes euros, ¿sí? O centenares, exactamente. O temes que yo te esté poniendo una trampa. O posiblemente tú digas: no lo necesito, cargo la cartera llena de $, de tal forma que no lo necesito. Bien, ¿por qué la gente no aceptaría el regalo de Cristo? Quizás las mismas respuestas serían similares. Muchos porque sentirían vergüenza venir a los pies de Cristo. Otros porque no vale la pena. Algunos más piensan que solamente es una trampa y algunos llegan a decir simplemente: no lo necesito. Pero la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 2
y en el capítulo 6, versículos 11 y 12, hablando de aquellos que ya tienen la gracia sobre su vida. ¿Puede una persona siendo cristiana vivir en el pecado? ¿Practicar el pecado de una manera tal que pueda dar evidencia que dice es cristiano y no serlo? Bien, dice el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en él si ya hemos muerto al pecado? Pablo dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Es decir, el pecado no puede reinar sobre nuestras vidas. Es imposible que podamos dejar de tener en cierto momento malos pensamientos y malos deseos en algún momento, pero dice por allí un gran sabio que escribió mucho. Ciertamente no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido. Bien. ¿Qué apariencia tiene un cristiano impulsado por la gracia? Sin duda alguna, cuando hablamos que tiene una apariencia ese cristiano, bueno, hablamos que la gracia nos libera y nos libera de el pecado. Pero también hay un voto que se ha hecho y también somos expuestos a una norma más alta. Vamos a ver cada uno de estos. La gracia nos libera. En algún momento se ha pensado para una filosofía que existe llamada antinomianismo, que habla acerca de poder aceptar, de poder usar la gracia como una licencia para hacer el mal. ¿Sí? Imaginémonos a un hijo diciendo, bueno, es que yo me porto mal para que mi mamá se pueda ver qué tan buena es. O un trabajador que pueda decir, bueno, es que yo soy flojo en el trabajo para que se vea, veamos quiénes sí trabajan. Sería tan ridículo que un cristiano pueda decir que vive en la gracia y practica el pecado. Es decir, no concuerda, no es justificable. Sin embargo, este tipo de pensamiento pueden llegar al momento de decir, bueno, vamos a practicar el pecado y a final de cuentas esto hace ver la gracia de Dios. Por eso Pablo está preguntando claramente, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Vamos a buscar por favor Romanos capítulo 3, su versículo 7. Dice, pero si por la mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es decir, no puede ser que yo use el pecado como una justificación de la gracia, o que yo use la mentira para que la gracia se mire. No puede ser así de esa manera. Es totalmente contrario. Entonces, esta palabra ha permeado muchas veces los pensamientos del cristiano. Y dice, bueno, ¿qué de malo tiene si hay otros cristianos que hacen cosas peores? Y si a final de cuentas lo que yo hago, considerado lo que hace fulanito, ¿qué tamaño es lo que yo hago? Es más chiquito, dice. Pues déjame decirte que es este pensamiento, antinomianismo. Es en contra de la ley de Dios, contra la ley moral que Dios ha establecido. Y recordemos que la ley moral es algo que Dios puso en el corazón del hombre. Pero en virtud de que el hombre cae en el estado de gracia que estaba, cae de allí, entonces la ley ahora es escrita y está puesta, dice, en los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que el hombre pueda
siempre tenerla presente. Por eso decimos que la Biblia es la regla de fe y práctica de mi vecino. ¿De quién debe ser? Debe ser la mía. ¿Sí? El problema es que muchas veces la Biblia la podemos buscar aplicar. ¿Y a quién se la aplicamos? ¿Cómo no lo ha leído el pastor esto? Dice. Pues yo te digo algo. Si tú lo estás leyendo, la Biblia te está hablando a ti porque Dios habla a través de su palabra. Y nos confronta y nos habla. Y también le habla al pastor. ¿Sí? Así como le habla a cada uno de ustedes. Entonces, no podemos nosotros usar la gracia como una licencia para vivir en el pecado. No podemos, ni tampoco debemos. Pero vayamos por favor a Tito 1 del 11 al 12, aquí está escrito. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, el escritor dice que ¿cómo se manifiesta esta gracia de Dios para salvación? Dice, en que somos conducidos cada vez a través de la palabra, somos enseñados para que podamos renunciar a la impiedad. Sí, la misma palabra es la que nos va a capacitar. Hay veces que nosotros tenemos algunas frases muy célebres, ¿no? Vemos y conocemos a alguna persona y decimos, ese es un pan de Dios. Pero frente a la Biblia, ¿qué cosa es? Es un pecador. Es un pecador. Pero es que ese es más bueno que los cristianos que llegan allá a la nueva. Pero dice el escritor sagrado que solamente los que son enseñados, dice, pueden renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hace unos tiempos atrás, en algunas iglesias se acostumbraba que en la iglesia había un servicio para 15 años, para boda, para actividades especiales. Terminaba la actividad en aquella iglesia y entonces después de la actividad en la iglesia se iban a las palapas, se iban, digamos, a los lugares donde ya tenían el convivio, la parte fraternal, y allá había música mundana, cerveza, se bailaba, ¿sí? Había todo lo que el mundo practica. Pero dice la Biblia claramente que usted y yo somos enseñados para que podamos renunciar. Y entonces ya no le llamamos a lo malo bueno. Ahora, conforme a la palabra, tenemos un criterio y ese criterio es el que norma nuestra vida. De tal forma que hoy podemos decir que somos conducidos bajo esa gracia y por eso decimos que esa gracia nos libera del pecado, de la ceguera que el pecado nos pone, de tal forma que ya podemos llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Bien. La pena se ha pagado. Aquí es necesario resaltar algunas cosas. ¿Qué ha hecho el pecado por ti? Bueno, el pecado ha hecho algunas cositas. El pecado te puso ciertamente en prisión. El pecado te encerró detrás de las rejas de la culpa, de la vergüenza, del engaño y del temor. Y hay veces que estamos mal. ¿Y qué decimos? Que estamos bien. Y nos encaprichamos a decir que estamos bien y no podemos reconocer porque el pecado nos ciega, nos limita. Precisamente dice, esto es lo que ha hecho el pecado por ti y por mí. El pecado no hizo nada sino encadenarte, dice, a la muralla de miseria. El pecado nos va cada vez más cercando. Anoche, por la misericordia del Señor, le presentamos el Evangelio a una persona
que conoció el Evangelio hace mucho tiempo y decidió abandonar los caminos del Señor. Y entonces, platicando con esta persona, le digo, ¿y te has dado cuenta cómo te has ido hundiendo en el pecado y cómo te ha arrastrado el enemigo cada vez más y más y más y más? De tal forma que hoy ya destruiste tu hogar. Ya destruiste también tu trabajo. Ya destruiste tu familia. Tu relación con el Señor está quebrantada por el pecado. Y ella me decía, bueno, es que ya Dios me está castigando. Y la Biblia dice que Dios no te castiga, le digo. En el sentido en lo que tú estás diciendo, no. Dice la Biblia, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. ¿Quién te está castigando? Yo, dice, mi pecado me está arrastrando. Al final de cuentas, gloria a Dios, ella pudo reconocer a Dios y pudo reconocer que necesitaba reconciliarse con Él y solamente lo podía hacer a través de lo que Jesús hizo. Y Jesús pagó. Y lo pagó a través de ir un día a esa cruz para cargar con todos y cada uno de los pecados. Y al haber llegado Jesús a esa cruz, bueno, claramente Jesús hizo que tu confianza fuese nuevamente recuperada. Tú ante el Padre no tenías ninguna oportunidad, pues somos pecadores. Estábamos totalmente distanciados de esa relación. Pero Él hizo que tú y yo entráramos nuevamente en esa confianza. Pero también satisfizo la pena. Es decir, Él cubrió todo lo que tenía que pagar. Tú y yo estábamos en esa cárcel y para salir de esa cárcel se necesitaba que alguien pagara. Y la única forma que había de pagar era que alguien muriese en tu lugar. Y Cristo lo hizo. Por eso pudo libertarte. Por eso ahora tu viejo ser murió con Él en la cruz. Es decir, el viejo hombre que estaba habituado únicamente al pecado, estaba condicionado únicamente al pecado. Entonces, ahora ese ser, dice, fuimos muertos con Él allá en la cruz. Cristo ha ocupado tu lugar. Cristo tomó el lugar tuyo, el mío, Él lo ocupó. Por eso podemos decir que la pena se ha pagado. Nosotros no hemos pagado nada. Por eso nosotros al llegar a la iglesia no le venimos a pagar a Dios nada. Cuando ofrendamos tampoco le pagamos a Dios. Cuando hacemos un trabajo ahí por la obra tampoco es un pago para el Señor. No hacemos nada para pagarle al Señor. Sin embargo, Él pagó todo lo que tú y yo debíamos. Y deberíamos cargar. Tú y yo deberíamos haber ido a esa cruz y recibir toda la humillación, todo el maltrato. Pero ese amor tan grande que ha tenido por la humanidad, decidió Él tomar ese lugar que nos correspondería llevar a nosotros y lo hizo por amor. No había nada que pudiese realmente usar como una coacción por nosotros. Él solamente lo hizo por su libre y eterna voluntad. Pero siendo ya libres, si ya Cristo ya pagó, ¿por qué hemos de vivir bajo esclavitud? Es decir, ¿por qué regresar al pecado? Imaginémonos esto. Usted estaba detrás de una celda, detrás de una reja, y Cristo abrió la puerta y te dejó la puerta abierta y has salido de ahí. ¿Por qué regresar otra vez a encerrarte? Muchos cristianos están viviendo así. Pueden vivir una vida doble. Pueden vivir una vida en la que aparentan ser cristianos y tener una doble moral.
vivir de una forma errada. El cristiano no puede vivir bajo esclavitud. Cristo ya rompió esa cadena, ya nos hizo libres, ya pagó todo. Eso sería ilógico. Yo no sé cuál de nosotros, estando la puerta abierta, ya para que salgamos y estemos libres, ¿quién de nosotros regresaría otra vez solo? Y esta es una pregunta que te hago. Imaginemos que este lugar era el lugar de cárcel y la puerta se abre y Cristo te dice, estás libre, vete. ¿Cuántos de ustedes regresarían a encerrarse solos? Yo creo que tan solo por la lógica, por el entendimiento, no creo que alguien quisiera venir y pasar malas noches, picadura de mosquito, porque no tienen el clima como está aquí. Las cárceles mexicanas menos. ¿Sí? Los sistemas penitenciarios de aquí de Villahermosa no son tan bonitos como para estar allí. Hay unos lugares que ni siquiera techo tienen. Le han puesto solamente unas lonitas por allí para amortiguar el sol. No sé quién de nosotros estaría dispuesto a regresar. Si ya Cristo nos ha hecho libre, ¿por qué realmente volver a la esclavitud? El voto se ha hecho. Hay algo que ha acontecido. ¿Y cuál es ese voto? Vayamos por favor a Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué voto habla? ¿Qué voto? Acabamos de leer el versículo 3. Nuevamente le voy a dar lectura. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuál es ese voto? El bautizo. El pacto que se ha hecho. ¿Y qué es el bautizo para el cristiano? El bautizo para el cristiano el bautismo para el cristiano era y es la aspiración de una buena conciencia ¿hacia quién? Hacia Dios. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas de tal forma que cada día esto va a simbolizar en nuestra vida una limpia de conciencia. Pero esta es la obra que hace Dios en nuestras vidas. Pero el bautismo es un voto sagrado del creyente para seguir ¿a quién? A Cristo. Cuando tú y yo decidimos en el amor del Señor, porque somos impulsados por Él para buscarle, hacemos un voto y este voto es sagrado. Y es sagrado no porque tú lo hayas hecho sagrado, sino porque con quien estás conviniendo, con quien estás pactando, es precisamente con el Señor y lo estás haciendo para seguirlo. Por eso el que ya es libre para seguir a Cristo. Antes en el pecado no deseábamos seguirle. La prueba es que en esta hora, hace un momento pasaba por un casino y mi esposa me decía, oye, mira cuánta gente hay ahí. ¿Cuántos esta noche se van a quedar sin un solo peso en la cartera? ¿Cuántos de ellos van a quedar empeñados? Porque son presos de su pecado. Pero ellos, si los invitamos aquí, posiblemente no quieran nada. Pero usted y yo hicimos un voto para seguir a Cristo. Pero también ese bautismo celebra la unión del pecador con. Dice, es una celebración que existe en ese momento. Ese acto que estamos participando es realmente el poder pronunciar públicamente que yo con mi Señor he sido reconciliado por la obra de Cristo. Y entonces el bautismo que tengo ahora, ese voto que se ha hecho, no se puede romper tan fácilmente, o no se debería romper tan fácilmente, pero tal parece ser que puede ser roto, que puede ser tomado como nada.
Ciertamente, no es el acto que nos salva, pero el acto es lo que simboliza cómo somos salvos. Ese acto representa simbólicamente ese derramamiento de sangre por lo que usted y yo hemos sido libres. Entonces, si yo sé que ese voto ya se ha hecho, ese pago ya se efectuó y ahora tengo una relación con mi Señor, ¿cómo entonces romper ese pacto que ya hice con Él? Expuesto a una norma más alta, ¿cómo podemos nosotros que nos han libertado del pecado regresar a lo mismo? ¿Podríamos? Sí, sí podríamos. ¿Es lo correcto? No. Veamos este pasaje bíblico. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué somos ahora? Siervos de la justicia. Antes éramos, dice, esclavos del pecado. Y el pecado no es algo justo. Amados hermanos, ciertamente en la gracia y en la misericordia del Señor, hoy gozamos de esa gracia. Pero el llamado de la gracia es tener una vida llena de gracia, porque así es como obra la gracia. Una vida sin gracia no puede agradecer a Dios y no puede vivir en esa gracia ni disfrutar de esa gracia. Podremos vivir engañados, poder tratar de engañar al mundo, pero la gracia obra en nosotros mostrando una libertad en que ya no somos esclavos del pecado. Yo quiero invitarte que allí donde estás oremos y le demos gracias a Dios porque esa gracia nos ha libertado del pecado. Padre amoroso y misericordioso, gracias, porque sin duda alguna, siendo merecedores de la condena, pues éramos esclavos del pecado, a ti te ha placido, Señor, romper esas cadenas que nos ataban. Has pagado, Señor, el precio de nuestra reconciliación. Y hoy, Señor, nos has declarado justos delante del Padre. Ayúdanos a ser agradecidos, a vivir en esa gracia, Señor, siendo ahora siervos de la justicia, viviendo, Señor, bajo esa dirección donde solamente tu gracia es la que nos puede ayudar para vencer el pecado, pues reconocemos que nuestras fuerzas son demasiado débiles. Pero si tú, Señor, nos has libertado, tú nos has reconciliado, tú, Señor, has traído nuestra vida de ese mundo perdido, de ese lodo cenagoso, y nos has limpiado, Señor, haciendo un pacto con nosotros, rociándonos con tu sangre, Padre, has limpiado nuestras vidas. Ayuda, Señor, a tu pueblo entonces a que esa gracia obre en nuestro diario vivir, que podamos ser agradecidos, que podamos, Señor, tener siempre presente ese sacrificio de amor. Gracias, nuestro Dios, por esa manifestación tan grande de tu gran amor y misericordia para cada uno de nosotros los pecadores. Gracias, eterno Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.